Muy buenas noches, estimados hermanos, y a los amigos que hoy nos ven desde este medio por el cual nosotros estamos llegando a ustedes con un consejo de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y el tema se titula 40 días más entre nosotros. 40 días más entre nosotros. Y me refiero con este título a esos días en que Cristo permaneció con nosotros después de que resucitó en el domingo de resurrección. Él permaneció un tiempo más para cumplir con algunos asuntos que tenía que terminar para luego ascender al cielo y luego a los 50 días enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Quizá pudiera ser que hayan algunas personas que crean que con la resurrección de Cristo, el domingo de resurrección, se terminó el ministerio de Cristo aquí en la tierra, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Pero sabemos que no fue así. Cristo no resucitó y se fue de una vez, sino que permaneció por un tiempo y queremos estudiar qué fue lo que hizo en esos días y qué lecciones podemos tomar para nosotros en cuanto a esos asuntos que Cristo tuvo que realizar. Antes de ir a los eventos que se dieron después de la resurrección, hablemos un momentico acerca de la resurrección. Hay algunos asuntos que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, lo que quiero decir es que el asunto de la resurrección es el punto culminante de la misión de Cristo en la tierra. El punto culminante fue la resurrección de Cristo. Y digo el punto culminante porque la pregunta sería, ¿qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? Sencillamente, Cristo hubiera mostrado ser uno entre los mortales, tan igual como usted y como yo. No hubiera probado haber sido el Hijo de Dios que Él dijo que era. Si Cristo no hubiera resucitado, tendríamos sus huesos entre nosotros. Y todos aquellos milagros y todas aquellas enseñanzas y todas aquellas cosas que hizo maravillosas, a nosotros no nos servirían de nada. Tal vez a aquellas personas sí les hubiera servido de algo, pero a nosotros no nos hubiera servido de nada para nuestra salvación eterna. Tendríamos sencillamente una bonita historia escrita ahí en la Biblia. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no llega a ser nada más que una historia escrita. Pero Cristo resucitó y esa es la gran noticia. Pablo menciona el asunto de la siguiente manera en 1 Corintios 15, 14 al 21. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Decía Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Además sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y dice unas cosas más ahí en el capítulo. Qué terrible situación estaríamos viviendo usted y yo si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Pero la Biblia dice lo siguiente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y ese hombre fue Adán, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Importantísimo que Cristo hubiera resucitado. En la resurrección de Cristo se sucedieron algunas cosas interesantes, eventos magníficos que solamente con Cristo han sucedido. Nunca han sucedido con nadie más en la historia de la humanidad. Solo con Cristo sucedieron las cosas que pasaron alrededor de su muerte, su resurrección. Por ejemplo, tenemos en Mateo 27, 45 que la tierra se oscureció. Hubo tinieblas en el planeta el día que Cristo murió, de las 12 del día a las 3 de la tarde. La hora sexta a la hora novena, como lo dice en la palabra de Dios. Y eso era prueba de lo que estaba sucediendo ese momento al Hijo verdadero del Dios Altísimo. Dice la Biblia que no solamente hubo tinieblas, pero que la tierra tembló,
hubo un terremoto que era tan poderoso y tan fuerte que inclusive las rocas se partieron, según lo que nos dice Mateo 27, versículo 51. En Marcos 15, 58 se dice también que el templo, el velo que estaba en el templo, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se partió en dos de arriba a abajo, abriéndose y dándonos a nosotros una lección, una verdad, mostrándonos una verdad de que ahora nosotros tenemos acceso libre al Padre, al lugar santísimo donde está Dios. También la Biblia nos dice en Mateo 27, de versículos 52 a 53, que hubieron resurrecciones el día que Cristo murió. Se dice que cuando Cristo murió y vino el temblor, el terremoto, las piedras se partieron y los sepulcros se abrieron y muchos de los que habían dormido en Cristo se levantaron. Dice muchos, no tenemos un número, pero sí sabemos que muchos se levantaron. Ellos permanecieron en algún lugar mientras Cristo permanecía en la tumba, y cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que ellos fueron al pueblo, a la aldea, y se presentaron a muchas personas. Algo muy interesante. La Biblia nos dice que hubo manifestación de ángeles en la muerte y la resurrección de Cristo. Antes de que Cristo fuera crucificado, los ángeles estuvieron con él en el huerto. Decía que consolaban a Cristo. Y luego, cuando fue resucitado, ellos tuvieron participación al venir, quitar la piedra y avisarle a las mujeres que llegaron al sepulcro que ya Cristo había resucitado y que ellos debían ir más bien a anunciarle las buenas noticias a los discípulos. La resurrección de Cristo es muy importante. Con la resurrección, Cristo probó muchas cosas. Primero, probó ser el Mesías, el Cristo, porque estaba profetizado por el rey David en las Escrituras, en el libro de los Salmos, que Jesucristo iba a morir, pero que su cuerpo no vería corrupción. Más bien, en el libro de Hechos, voy a leer un texto para ustedes, en el libro de Hechos, el capítulo 2, en los versículos 29 en adelante, nos dice algo así: varones hermanos, está hablando aquí Pedro, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura o su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero David era un profeta. David era un profeta. Y él dijo algo acerca de Cristo que iba a suceder, que era muy diferente al resto de los hombres. Siendo profeta, sabiendo que Dios le había dado un juramento de que habría un descendiente que se sentaría en el trono de él, a Cristo, dice lo siguiente, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Entonces había una profecía. David, siendo profeta, habló acerca de la resurrección de Cristo. Cristo tiene que venir, iba a morir, pero iba a resucitar. Y la resurrección probó que él era el Mesías. La resurrección de Cristo probó que las palabras de Cristo, que sus palabras no son vanas ni sus promesas son débiles. Por ejemplo, hay un texto que nos dice que cuando Cristo anduvo entre nosotros, una vez dijo lo siguiente: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entendemos nosotros que ese templo no era el templo hecho de piedras que estaba tratando de construir Herodes. No era el templo hecho de piedras. Él hablaba de su propio cuerpo. Y él dijo una profecía. Y dijo una verdad, una promesa. Si podemos verlo de ese modo. Destruye este cuerpo y en 3 días yo lo levanto. Y eso intentaron hacer. Y eso al final hicieron. Porque Isaías dice que su cuerpo fue partido. La Biblia dice que su cuerpo fue molido. Pero en 3 días que se lo levantó. ¿Qué es esto para nosotros? Debe servirnos de mucho ánimo. Porque lo que estamos viendo es que lo que Cristo dijo se cumplió. Y podemos entender entonces que de verdad las promesas, las palabras de Cristo
no son en vano. Sus palabras no son vacías. Sus promesas no son débiles. Pero recuerde que hay mucho más promesas que solo esto. Esto Cristo lo profetizó y prometió que sucedería y sucedió en aquel tiempo. Pero hay mucho más cosas que Dios nos ha prometido y ha hablado de que van a suceder, inclusive con nuestros propios cuerpos un día. Y lo interesante de todo esto es que podemos confiar en esas palabras de Cristo, entender que sus palabras y sus promesas no son vanas y no son débiles. Cristo además probó ser la vida. Interesante, la vida, porque Juan dijo una vez acerca de Cristo, en Él estaba la vida, Juan 1:4. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida. Es lo que decía Juan. Jesús dijo acerca de sí mismo, yo, dice Él, soy el camino, la verdad y la vida. Soy la vida. Interesante. Además, Él luego añadiría algo más a todo esto. Él diría, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Mis palabras son vida. Yo soy la vida y mis palabras son vida. Y quizá el ejemplo más claro de esa vida en sus palabras es cuando Él resucitó a Lázaro de los muertos. Y fue su palabra enviada que generó vida en Lázaro para que saliera de la tumba. Él es vida y Cristo mostró ser la vida. Y fue aún más allá cuando Él dijo a Marta y María, en el tiempo cuando Él fue a resucitar a Lázaro, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No es que yo vengo a ver si puedo resucitar a alguien. No, la idea es yo soy la resurrección, yo soy la vida. Ustedes están viendo aquí la resurrección en persona. Entonces cuando Cristo resucita de los muertos, sencillamente está manifestando algo que Él ya era, la resurrección. Murió y luego después de 3 días, sencillamente, sin ningún problema, abrió sus ojos y salió del sepulcro a seguir su ministerio. Es interesante esto de la resurrección y la esperanza que nos da a nosotros de vida, de los que han fallecido en Cristo, de resurrección para ellos también. O nosotros mismos, si tuviéramos que enfrentar la muerte, promesa tenemos de resurrección porque Cristo resucitó. Estando Cristo en vida, caminando aquí en la tierra, tenemos en la Escritura que Él realizó 3 resurrecciones. Una niña, un joven y un adulto. Cuando Cristo muere, dice la Biblia que Él resucitó a muchos. Eso es interesantísimo, porque Cristo está muriendo y en su muerte resucitan muchos por su poder. Ahora, si Cristo muriendo resucitó a muchos, cuanto más resurrección vamos a tener con Cristo resucitado de los muertos. ¡Qué esperanza más gloriosa para la iglesia! Cristo es vida y Cristo resucitó. Aún así, con todas estas verdades, con toda esta historia que tenemos en la Escritura, hay algunas personas que siguen buscando la tumba de Cristo, perdiendo tiempo, perdiendo energías, perdiendo dinero y aún sus propias almas por su incredulidad. Buscando los huesos de Cristo. Deberían recordar las palabras del ángel que decía a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? Pues ha resucitado. Y usted y yo, si queremos buscar a Cristo, no tenemos que ir a buscarlo en los cementerios de Jerusalén. Sencillamente tenemos que levantar los ojos al cielo y ahí está Cristo, sentado a la diestra del Dios Padre. Ahí es donde lo podemos encontrar. Y Él, ahí donde está listo para escucharnos y para atendernos si clamamos a Él. Pero Cristo resucitó y quedó por unos días más. Se quedó por 40 días más. Eso lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 3. Quiero leer para ustedes. Dice así: a quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, nos dice que Cristo estuvo en la tierra por 40 días. ¿Qué estuvo haciendo Cristo en esos días? Bueno, el mismo libro nos dice lo que hacía. Dice que Él les hablaba a sus discípulos acerca del reino de Dios y que también en el versículo 2 les daba mandamientos por el Espíritu Santo. Entendemos que Cristo se quedó aquí para terminar de, por así decirlo, afinar a sus siervos que tomarían la carga del evangelio a las naciones. Y les hablaba del reino, les explicaba los asuntos del reino, que los entendieran correctamente como tenía que ser a la hora de enseñar el asunto. Y también les habló de mandamientos que tenían que cumplir. Era muy importante ese tiempo para Cristo, pero había algo más, que solo los mandamientos o que solo hablar del reino, que fue cosas que Cristo hizo. Él se quedó para confirmar la fe de sus seguidores, para confirmar la fe de sus discípulos, confirmar la fe de sus apóstoles. ¿De qué? ¿Qué quería confirmar en ellos? Uno, la verdad de su resurrección. La verdad de su resurrección. Ahora, si usted lee la historia, solamente el mismo día que Cristo resucita, se topa con mujeres en el sepulcro y luego con un par de discípulos que caminan hacia la aldea de Emaús. Y luego esa misma noche se reúne con los discípulos que estaban ahí reunidos en una casa con gran temor y temblor por lo que acababa de suceder. Ahora, esa historia se encuentra en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, todos esos asuntos. Pero lo que quiero que usted entienda es lo siguiente: cada uno de este grupo de personas, las mujeres en el sepulcro, los discípulos que iban a Emaús y los discípulos encerrados en la casa, todos ellos estaban sin esperanza. Todos ellos estaban llenos de dudas. Todos ellos habían olvidado que Cristo había prometido que resucitaría. Cuando leemos de las mujeres que van al sepulcro el domingo, el día de resurrección, el primer día de la semana, ellas no fueron para ver al Cristo resucitado y alabarlo y adorarlo por lo que Él había logrado salir de los muertos. Eso no fue lo que ellas fueron a hacer. Si usted lee bien la Escritura, ellas habían preparado algunas esencias, algunos asuntos que iban a poner al cuerpo de Cristo. Y cuando ellas fueron, ellas pretendían que alguien les abriera para poder ver el cuerpo de Cristo y poner aquellas hierbas aromáticas y otras cosas que ellas habían preparado para el cuerpo del Señor Jesucristo. Entendamos que ellas no fueron pensando en que Cristo había resucitado. Ellas estaban muy dolidas y desconcertadas, pero amaban a Cristo y querían hacer esa ofrenda de amor para Él. En el libro de Mateo capítulo 28, por ejemplo, se nos dice que cuando ellas fueron al sepulcro, un ángel les apareció y les dijo que Cristo ya no estaba ahí, que ellas debían irse y avisarle a los demás que Cristo había resucitado. Entonces ellas, pues, oyendo a los ángeles, creyeron, se gozaron y se fueron. Y dice la Biblia en Mateo 28, 9, que cuando ellas iban a dar las nuevas de lo que habían escuchado, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Entonces lo que vemos es que Jesús hace algo más a favor de estas mujeres. Ya ahora no creen en la resurrección solo porque los ángeles les dijeron que Cristo había resucitado, sino que vieron a Jesús mismo resucitado. Él se les aparece y les dice: salve, he aquí, yo soy. Entendieron entonces que Cristo de verdad había resucitado y ahora fueron a proclamar esa verdad con plena certeza y seguridad, porque habían visto con sus propios ojos al Salvador. Eso sucedió en la mañana. Luego la Biblia nos cuenta en el libro de
Lucas, el capítulo 24, de dos discípulos que iban hacia Emaús, una aldea que queda como a unos 14 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ellos iban caminando, desanimados y pensando en todo lo que había sucedido y cómo habían matado a su Señor y su Salvador y qué iba a pasar ahora. Jesucristo se acercó a ellos, pero no se manifestó a ellos inmediatamente, sino que les preguntó acerca de lo que estaba pasando y qué estaba sucediendo. Y ellos le dicen, ¿cómo es posible que usted no sepa de Jesús el justo que fue crucificado y ahora no sabemos qué habrá pasado con él? No sabemos qué habrá sucedido. Y él les recrimina diciendo, tardos de oír, duros de corazón, que no creen las profecías. Y comenzó a hablarles. Más adelante ellos se darían cuenta que este hombre que se les acercó era Cristo mismo, porque cuando comieron juntos y él oró y partió el pan, Dios abrió sus ojos y ellos reconocieron a Cristo, pero él se desapareció. Ellos inmediatamente ahí mismo corrieron de vuelta a Jerusalén para darle las nuevas a los apóstoles de lo que había sucedido. Pero cuando ellos llegan, saben que están hablando y conversando del tema. Hay pruebas de que Cristo ya no está en la tumba. Y en esa misma hora, Cristo les aparece a ellos. Todo se encuentra en Lucas 24, los versículos 13 hasta casi el final, 43. Es una lectura larga, pero es interesantísima. Cristo se aparece a los discípulos en la casa y le dice, aquí estoy, yo soy. Tomás no estaba con ellos en ese momento. Entonces, cuando los discípulos le contaron a Tomás lo que había sucedido esa noche y cómo Cristo se apareció a ellos y les mostró que estaba vivo, Tomás dijo, yo no voy a creer. Yo no voy a creer hasta que no ponga mi dedo en su llaga, no lo meta mi dedo en su llaga y meta mi mano en su costado. Él dijo eso. Otro que estaba lleno de dudas. Cristo se apareció 8 días después, estando en el mismo lugar, el primer día de la semana, y se fue a Tomás y le dice, Tomás, aquí estoy. Ahora sí, mete tu dedo, mete tu mano, pon tu dedo aquí, tu mano, métela. Y no seas incrédulo, sé un creyente. Tomás adoró, pero Cristo le decía, porque me viste, Tomás, creíste. Más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y ahí estamos usted y yo, hermanos. En ese grupo de bienaventurados que no hemos visto a Cristo en persona, lo hemos sentido su presencia, hemos visto sus milagros, pero no lo hemos visto cara a cara todavía. Pero creemos, y entonces la Biblia nos llama bienaventurados. Es interesante porque si usted ve en el libro de Marcos, capítulo 16, 14, Marcos 16, 14, el asunto que podemos notar es que Cristo estaba bastante molesto con el asunto de la falta de confianza de ellos, la falta de fe. Y en Marcos 16, 14, leo este versículo para que entendamos lo que está sucediendo aquí. Marcos 16, 14, dice así, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Esto fue aquel día, el primer día de la resurrección. En la noche, Él se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y dice la Biblia y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dice la Biblia que Él llegó y les reprochó. Así como reprochó a los que iban caminando hacia Emaús y también los reprochó por su falta de fe y su dureza de corazón, aquí también lo hizo. Reprochar significa censurar, recriminar, reprobar. Él lo hizo con ellos. Usted y yo podríamos pensar de que, pero no era fácil para ellos. Tal vez tenían razón de sentirse como se sentían, pero no para Cristo. Cristo les reprochó, ustedes, es como que Cristo hubiera dicho, ustedes saben mejor. Ustedes estuvieron conmigo todo el tiempo. Vieron los milagros. Algunos de ellos habían visto su transfiguración en el monte.
cuando se transfiguró y mostró su gloria, estando algunos de ellos presentes. Él esperaba más de sus discípulos. Él les había hablado, les había anunciado lo que venía, y ahora ellos estaban como que todo había sido un sueño, que nada era cierto, que ya todo se había terminado. Y Cristo dice, ¿cómo es posible? No puede ser así. Y nosotros debemos tener cuidado, aprender la lección y tratar lo mejor que podamos de no ofender a Cristo con la misma incredulidad, porque ya Él nos ha dado muchas promesas. Nos ha dicho cómo es que funcionan las cosas por medio de su palabra. Él ha dicho que el mundo va a estar lleno de tribulación, que el mundo va a estar lleno de necesidad, que situaciones difíciles son el pan diario de las personas. Cuando eso suceda, usted y yo tenemos que creer. También Él ha dicho cómo nos va a tratar el mundo a los que amamos a Cristo. Cómo el mundo impío y sin amor de Dios va a tratar a los cristianos. Y cuando nos traten así, como Cristo lo dijo que nos iban a tratar, no dudemos. También nos ha dado grandes y preciosas promesas, como aquella que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Cristo lo dijo, no dudemos. En la Biblia se nos dice que cuando nosotros oramos, el oído de Dios está atento a la oración de los justos. Y si Cristo lo ha hecho y lo ha dicho así, no dudemos. No dudemos. Y Él es glorificado en que nosotros creamos su palabra. Cientos de promesas, cientos de profecías en la palabra de Dios, que Él ha dicho así y así y así sucederán. Entonces, cuando se den y se van a dar como Él lo ha dicho, usted y yo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Pero también había otro asunto que Cristo quería tratar, es el asunto de Pedro. El asunto de Pedro. Recordamos que Pedro negó a Cristo 3 veces cuando Cristo fue arrestado. Y Pedro se amargó en su corazón. Lloró con una gran amargura, se sintió muy mal por lo que él había hecho, lógicamente. Y Cristo trató con él. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, Cristo trata ese asunto con Pedro. Y aquí hay una lección importante también para nosotros. Ahora, Jesús le muestra un gran amor a Pedro. Al llegar, no reprocharle, acercarse a él, a pesar de que él le había negado. Y Cristo trabaja con Pedro. Y usted y yo sabemos que él le dijo a Pedro, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Eso se dice en Juan capítulo 21. Por ejemplo, dice en el versículo 20, volviéndose Pedro, el versículo 15 más bien, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. 3 veces Cristo le hace la pregunta, que si Pedro le amaba. Las 3 veces Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y las 3 veces Cristo le dijo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las ovejas. Esto es importante. Pedro se levanta y Pedro comienza a hacer la obra que tenía que hacer, sintió el perdón de Dios y siguió adelante. Ahora, esto es importante porque me pongo a pensar que pudiera ser que esta noche haya alguien que nos está mirando, que se siente como se sintió Pedro. Tal vez se siente miserable, dolorido, porque ha hecho cosas que han ofendido el nombre del Señor. Quizá usted siente que como Pedro usted traicionó a su Señor por palabras que dijo, por pecados que permitió en su vida o en la vida de otros. No sé, solo usted podrá saber cómo se siente y por qué se siente así. Pero déjeme decirle que si usted está con vida, si Dios le ha dado vida, es porque Dios te está dando oportunidad. ¿Qué tengo que hacer?
Si tú te sientes como Pedro se sintió, una cosa sí puedes saber: Dios no te ha juzgado porque te tiene con vida. Y lo que tú tienes que hacer es decirle a Cristo que tú lo amas, confirmar tu amor hacia Cristo, confírmale el amor que tú tienes hacia Cristo. Y una vez que esté confirmado ese amor, levántate y sirve a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus dones. Dile a Cristo, ve a Cristo hoy, ahora mismo, y dile: Señor, yo te amo, confirmo mi amor hacia ti, perdona mis errores, y levántese y comience a servir a Dios con todo su ser, con toda tu alma. Cristo está esperando. Cristo va a aceptar tu confesión. Cristo va a aceptar lo que tú le dices a Él de corazón, y Cristo va a aceptar tu servicio. Pero tienes que recordar, como Cristo le dijo a aquella mujer, la mujer que fue traída a Él para ser apedreada porque fue encontrada en adulterio, que Jesucristo le dijo a ella: vete, yo no te juzgo, vete, no peques más. Ok, arreglemos con Cristo y sirvámosle. Y lo que sea que nos ha estorbado, tenemos que quitar. No peques más. No es un asunto de decir: Señor, lo siento, y sigo lo mismo. Es decir: Señor, lo siento, te amo, quiero servirte, y quito lo que no te agrada. No peco más. Y usted va a sentir la paz de Cristo en su vida y el nuevo gozo de un servicio para tu Señor. Luego, Cristo les daría más mandamientos. En el libro de Hechos, que ya estuvimos viendo al principio, vemos cómo Jesucristo les dice a ellos: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba Jesucristo a punto de ascender al cielo y les dice que entonces esperen el Espíritu Santo. Ese es el día 40 y está Cristo a punto de subir al cielo. 10 días después vendría la unción, la llenura del Espíritu Santo en las vidas de ellos, y permanecería con nosotros para siempre. Y él le dio a ellos ese mandamiento. En Mateo 28, 19, les dio también además lo que nosotros conocemos como la comisión o la gran comisión, que no es únicamente para ellos, sino que conocemos que es la comisión a la iglesia. Eso le dijo él a ellos. Jesucristo se quedó y tenía que tratar varios asuntos, y entre esos asuntos tenía que decirles esto, con la potestad que Cristo ya tenía, con la potestad que Cristo se ganó. Entonces ahora Él decía: yo les voy a enviar a ustedes. Y en Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión a la iglesia. Una comisión para que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y ese es el deber suyo y el deber mío, el deber de la iglesia, el deber de todo cristiano mientras vivamos. Hablar de Cristo, hablar de su salvación, hablar de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, y llevar almas a los pies de Jesús. Entregarle mensaje al que lo necesite, por todos los medios que podamos, dar el mensaje de Cristo. Luego, en Mateo 28, 20, Jesucristo nos da una promesa. Y aquí, en la segunda parte del versículo 28, 20, la segunda parte: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendita promesa. Saber que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recordemos, si Cristo prometió, sus palabras no son débiles, sus promesas no son frágiles. Si Él prometió, Él lo cumple. Él está con nosotros y está con nosotros todos los días, dice, y no por un ratito, sino hasta el fin. Podrán pasar muchas cosas, muchas situaciones, buenas y malas, tiempos oscuros y tiempos de mucho brillo, de gran luz, ¿verdad? Tiempos de salud, tiempos de enfermedad, pero en medio de todo esto, Cristo permanece con nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios, y el amor de Dios es Cristo.
Y los eventos terminan con una promesa. Esta promesa se encuentra nuevamente en el libro de Hechos, y con esta promesa nosotros vamos a terminar nuestro estudio. En el libro de Hechos, volvemos a ver en el capítulo 1, una vez que Cristo les ha hablado todas estas cosas y ha tratado con ellos de diferentes maneras, todo termina con una promesa. Y es la promesa que nos presentan los ángeles que se aparecieron cuando Cristo subió al cielo, ascendió al cielo y fue quitado de la vista de sus discípulos y sus apóstoles por las nubes que lo toparon en el cielo. Dice que mientras ellos miraban al cielo, dos varones de vestiduras blancas llegaron, son ángeles, y dijeron lo siguiente: estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué bella promesa con la que terminan todos estos eventos! Cristo se quedó 40 días más y cumplió con algunos asuntos que tenía que tratar para dejar a sus discípulos y a sus apóstoles listos para la obra. Y cuando Él es levantado y los discípulos le están mirando irse, Él envió dos mensajeros para darles esta bella promesa. Ustedes lo están viendo irse, pero así vuelve. Así va a volver, como ustedes le están viendo irse. Así Cristo va a volver. Promesa, Cristo va a volver. En cualquier momento, Cristo será manifestado y nosotros le esperamos. Y mientras Él cumple esa promesa de su segunda venida, nosotros seguimos adelante. Mientras Él nos da la vida, seguimos adorándole, seguimos sirviéndole. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Muchas gracias.